Muy buenas tardes, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, Deseo de que el Señor les esté permitiendo a cada uno de ustedes tener una muy buena tarde. Me da mucha alegría que lleguemos a este punto de la sesión. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a iniciar el tema que tenemos para hoy. Señor, gracias te damos, porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que nos permitas tener un buen tiempo de aprendizaje, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida y que a través de lo que nosotros aprendamos, también nosotros podamos sentirnos desafiados. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo controle cada uno de nuestros espacios y que nos podamos enfocar en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué privilegio poder estar esta noche compartiendo con cada uno de ustedes. Quiero que trabajemos esta sesión, trabajaremos de manera directa, sin descanso, y será una sesión de 1 hora 30 minutos aproximadamente, 1 hora 45 minutos, porque vamos a realizar un ejercicio que me parece importante para poder interiorizar cada uno de los conceptos que hemos visto. El día de ayer estuvimos abordando el tema de teología práctica, cómo hacer práctico toda la teoría, la doxología, todo de pronto la ortodoxia, la ortodoxia que hemos estado trabajando durante todos esos años, la construcción cultural que tenemos, cómo hacerlo práctico. Ahora quiero que nos enfrasquemos en un tema relacionado a la teología práctica y tiene que ver con la teología pastoral. Quiero comentarles que la secuencia será de la siguiente manera. Los días lunes estaremos abordando la secuencia de la teología práctica y los días martes estaremos abordando la secuencia de la teología pastoral. El último martes estaremos trabajando la unión de esta misma, y estaremos abordando también el libro de texto de Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia, al que yo les he solicitado que por favor realicen una lectura particular del texto, como a una lectura devocional. Así que yo quiero animarles a que puedan enfrascarse en esta información. Ahora, iniciemos. Cuando hablamos de teología pastoral, necesitamos entender de que todos los que estamos acá somos pastores o deseamos que Dios nos permita conocer el ministerio pastoral y adentrarnos al ministerio pastoral, o algunos estamos haciendo el intento de pastorear y necesitamos conocer algunos conceptos que pueden ser claves. Ah, Cuando intentamos hablar del concepto de llamado por Dios, es bien difícil de explicar y mucho más difícil de entender. Yo tengo amigos que trabajaron conmigo cuando yo estaba estudiando la licenciatura en administración de empresas, y ahora ellos son gerentes de multinacionales y gente muy valiosa para algunas empresas. Yo tengo amigos que se me acercan y me dicen, Josué, ¿por qué te dedicas a la iglesia y por qué no todo el potencial que pudieras desarrollar en una empresa lo dedicas en tus años más productivos? No dejo de decirles esto con mucho temor. Algunas veces me he sentido tentado de decirles, sí, es cierto, dame una oportunidad para poder adentrarme en ese rubro que yo desconozco. Y cuando yo les trato de explicar a ellos de que lo que yo siento en mi corazón es un llamado de Dios, nunca me han entendido. Nunca. Cuando yo les digo, es que fíjate que yo he trabajado en grandes empresas, pero en todas esas me he sentido vacío, y hasta cuando yo estoy dentro de una iglesia haciendo la labor de pastor, yo me siento pleno, no, nunca me han entendido. Jamás. Ahora, yo sé que esto no solo me pasa a mí, sino que algunos de ustedes también han tenido que explicar a sus compañeros de trabajo del por qué un día tuvieron que llevar una carta de renuncia, y decir, yo ya no me voy a dedicar más a esta empresa porque siento un fuego en mi interior que me está quemando y que me está... La gente no lo va a entender, porque el pastorear no se trata únicamente de un trabajo, sino o de una vocación, sino de un llamado de Dios a nuestra vida. Y cada uno de nosotros
tiene su historia personal del llamado. Así como en la historia bíblica encontramos diferentes referencias de cómo Dios llamó a Eliseo, lo llamó mientras estaba ocupado en sus labores diarias. A Moisés lo llamó mientras estaba de pronto dedicado a sus trabajos. A cada uno de nosotros Dios nos llamó a través de una historia. Algunos de ustedes Dios los llamó hasta que tocaron fondo y hasta que entendieron de que necesitaban pastorear para seguir la voluntad de Dios. Algunos de ustedes tuvieron quizás la bendición que yo tuve de crecer en un hogar cristiano y formarse en un hogar cristiano. Ah, que de pronto ha sido una historia distinta, sin embargo nosotros entendemos de que ha sido el llamado de Dios. Ahora, nosotros somos llamados a servir al Señor y por consiguiente también somos totalmente dependientes del Señor. Entiendo perfectamente a alguno de ustedes que me puede decir, pastor, yo tuve que pasar un momento económico muy difícil hasta darme cuenta de que yo dependo únicamente de Dios. Y nos damos cuenta de que cuando Dios es el que paga, nos va mejor. Y entonces nosotros comenzamos a tener una actitud distinta. Nosotros comenzamos a liderar a otros y comenzamos a trabajar en su misión y comenzamos a trabajar en quebrantamiento ante Dios, porque nosotros comprendemos y logramos comprender que lo que Dios ha hecho en nuestra vida no lo podemos explicar de una manera teórica, no lo podemos explicar a través de la teoría, no lo podemos explicar a través del conocimiento científico. Ha sido una experiencia que Dios ha llamado a nuestra vida. Ahora, hay algunos requisitos que se tienen para poder trabajar en el ministerio pastoral. Primero, se necesita ser dependiente del Señor totalmente. Luego de ser llamado, se necesita ser dependiente del Señor. Entender de que nosotros, hermanos, no dependemos de un salario. Entender, hermanos, que nosotros no dependemos de un liderazgo o una estructura, que nosotros dependemos del Señor. Pero también de que nosotros tenemos que aprender a ser humildes y aprender a vivir en sujeción y aprender a vivir en quebrantamiento, porque no es posible, queridos hermanos, que un pastor quiera liderar sin aprender a ser liderado. Ah, Hoy estoy hablando solo con pastores y me permito por la confianza que tengo con ustedes de hacer este comentario. Tengo 10 años de trabajar como pastor y por alguna providencia de Dios, desde muy joven el Señor me ha dado la oportunidad de conocer la estructura política eclesiástica de mi país, eh, y ejercer los puestos administrativos. Y yo les voy a llegar a una conclusión a la que he llegado. Hermano, si ustedes creen que es difícil trabajar con personas, es 10 veces más difícil trabajar con pastores. Es 10 veces más difícil. Ustedes quieren de pronto ver gente rebelde, vayan a una asamblea nacional. Cuando se hacen grupitos porque no están de acuerdo con lo que se está haciendo o lo que está dirigiendo el supervisor nacional o el supervisor territorial. Y hermano, quiero decirlo esto con toda humildad, incluyéndome también en el grupo. Si hay personas que son difíciles de trabajar porque somos poco humildes y porque no somos sumisos, somos los pastores. Y eso hay que aprender a trabajarlo. Hay que aprender a controlarlo. Muchas veces nosotros exigimos en nuestras congregaciones que la gente sea sumisa. Fíjense que les voy a confesar algo. Yo soy parte de la Comitiva Nacional de Finanzas en la Iglesia de Dios en El Salvador y les voy a comentar un dato que a mí no me alegra comentárselos, sino que me da muchísima preocupación y entre preocupación me avergüenza mucho. Saben que hemos conocido casos de pastores que malversan el reporte mensual para no entregar lo que tienen que entregar, sino que solo entregan el 40 o el 50% de lo que de verdad tendrían que entregar y se justifican todavía y hasta tratan de usar la Biblia para decir que lo que están haciendo es justo porque ellos no saben para qué se ocupa el dinero. Y entonces yo llego a la conclusión, estos mismos pastores son los que han de luchar fuertemente en sus congregaciones porque hay gente que no diezma, porque hay gente que no es generosa para ofrendar.
Y entonces nos damos cuenta de que muchas veces nosotros los pastores necesitamos también entender la sumisión y el quebrantamiento, ¿cierto? Entender de que parte de los requisitos para ser usados por Dios es ser quebrantado y ser sumiso. Pero también conocer la palabra. Los pastores deben llevar a las personas a Dios a través de la palabra de Dios. Pero para esto debemos de ser hombres de la palabra, capaces de usar la palabra de Dios contra cualquier situación. Los pastores, yo no sé cómo es esto en Colombia, pero aquí en El Salvador sucede un fenómeno. Ah, la mayor cantidad de pastores que no tuvo la oportunidad de estudiar y que se formó únicamente a la luz de las escrituras son curiosamente los que mejor manejan las escrituras. Entonces usted de pronto va a ver pastores en nuestros países que son doctores, pero que no son muy buenos biblistas. Les cuesta mucho la cuestión de la Biblia. Y entonces se enredan mucho. O sea, usted va a ver personas que ya tienen una maestría, que han salido de una licenciatura, un doctorado, que se enredan mucho al momento de predicar, porque hay pastores que no conocen la Biblia. Uno de los requisitos principales para ejercer el ministerio pastoral de una manera práctica es ejercer el conocimiento de la palabra de Dios con total solvencia. Ahora, también es necesario que el pastor sea una persona equilibrada. Debe de vivir una vida equilibrada y no tiene que tener excesos en algo. Y para eso, de pronto, podemos llegar a varias conclusiones. El pastor debe de ser un modelo que mantenga en equilibrio su vida personal. Por ejemplo, a mí me encanta mucho el fútbol, hermano. Me encanta. Yo les voy a ser honesto, yo soy futbolero de primer nivel. Ah, pero cuando yo estoy con hermanos de la iglesia, evito hablar de fútbol. A mí me encanta dar mi opinión política cuando yo puedo darla, en los grupos en los que considero que es oportuno darla. Pero cuando estoy en la iglesia, yo evito hablar de política, porque me doy cuenta de que no voy a sumar nada. Por ejemplo, ustedes se encuentran en un contexto bien peculiar. Este domingo entiendo que son las elecciones en Colombia y cualquiera de los que está acá se sintiera tentado de dar sus 5 centavos de opinión ahí en la iglesia, hermanos, miren, yo le voy a dar mi opinión al respecto. Yo les sugiero que mejor no, porque la iglesia, la comunidad eclesiástica no son los espacios adecuados para hablar de política. Entonces los pastores debemos de ser equilibrados. Equilibrados de pronto, fíjense que uno debe de mantener el equilibrio hasta en la vida pública. Por ejemplo, si usted se dedica únicamente al ministerio pastoral, pero de pronto el Señor lo bendice, pues usted tiene ahí una su casita, la pone en renta, y usted de pronto dice, es que yo me puedo comprar cualquier carro que quiera y lo puedo cambiar acá. Está bien, usted tiene derecho a vivir de la manera en la que usted considera, pero hay gente en nuestra iglesia que no lo entiende. Y entonces hay gente que comienza, y como no entiende el contexto, comienza a decir, miren, este pastor David cada 3 semanas cambia de carro y ya saber cómo le hacen algo, anda metido. Por eso es que el pastor David a cada rato nos dice que tenemos que ofrendar para tal proyecto, porque necesita cambiar. Entonces la gente comienza a manipular y comienza a tomar sus ideas. Entonces yo creo que el pastor debe ser una persona que vive en sobriedad, eh, como los cargos públicos, como cualquier cargo público. Fíjense que el día de ayer eh, se tuvo, luego de 5 años, se tuvo acceso al patrimonio de Hacienda en nuestro país de todo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y fíjense que, por ejemplo, les presento un dato. Hace 5 años lo solicitaron y no se lo dieron. Hasta ayer fue que lo pudieron poner público. Y es interesante, por ejemplo, nuestro presidente, les pongo un caso nada, nuestro presidente dice que gana $5,000, dona todo su salario para universitarios, pero en cuestiones que no tienen que ver con sus ingresos familiares del pasado, se ha hecho $7 millones más rico en los últimos 5 años. Un ejemplo. Ah, ¿Cómo es que de pronto el mundo se da cuenta? Bueno, el- la vida opulenta que tiene. Ahora usted me puede decir, pues que el presidente Bukele siempre ha sido millonario, claro que sí,
pero nunca se había dado el caso, por ejemplo, que tuviera grandes haciendas a nivel nacional, que tuviera una línea de café a nivel nacional. En los políticos, por ejemplo, ¿por qué nos dimos cuenta de que habían ciertas anomalías en el gobierno actual? Porque los hijos de los políticos estaban dándose la vida de lujo. Entonces entendimos que no hay sobriedad sobre la vida que llevan y entonces la gente comienza a sospecharse, ¿no? El ministerio pastoral es un ministerio público del que debemos de tener mucho cuidado. Pastor David, adelante. Quiero preguntarle, Pastor Josué, allá en su país, a, a los políticos como alcaldes, gobernadores, me imagino que también incluye al presidente, ¿pasará lo mismo que acá en nuestro país? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Lo contextualizo. Digamos, va a pasar una vía de carácter nacional por el municipio del que usted es alcalde, por su merced poner la firma en el proyecto y dar el aval del contrato, va a ganar un porcentaje por eso. Es legal, un porcentaje ya establecido, legal. Pasa también allá en su Pasa país. también, sí. Ok, Es entonces así, sí, es sí. posible que ese sea el incremento de los 7 millones, ¿sí? De todas Oye, las firmas que están por ahí. Entonces es fácil decir, yo entrego mi salario, porque yo gano, un ingeniero gana más que yo, ¿verdad? Pero de donde está la ganancia es ahí, en la cantidad hay de otros ingresos contratos. mucho más fuertes que no tienen que ver con el salario, ¿cierto? Exacto. Y no entran en el reporte. Claro, claro. No, tiene mucha razón. ¿Está defendiendo a Nayib Bukele, pastor? Ah, No, 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 no. no, 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 es una broma, una No, broma. jamás, jamás, jamás. Sino que a veces, por el carácter de lo que se dice, pastor, ah, es fácil decir, oye, qué bueno ese presidente, ¿ah? Ninguno lo ha hecho. Yo quiero ese presidente conmigo. Sí, pero entienden lo que está pasando dentro de la esfera política, que por él firmar el contrato de la SUCOP, que es la cárcel, ¿no? Por ese contrato, el porcentaje es para él. No es para que la cárcel sea más bonita, no, es para él. Que si abrió 10 universidades en su gobierno, el recurso privado con el que se construyó esa cárcel y a un público que también se puso, salió un porcentaje para su bolsillo. Entonces es fácil decir, yo no sé cuánto gana un alcalde, pero sé que no son 50 millones de pesos. ¿Sí? Creo que el salario más alto es el del presidente y aquí tenemos algunos diputados y otros que ganan mucho más que el presidente porque son servidores públicos. ¿Sí? Creo que el salario aquí en Colombia del presidente está sobre los 50 millones de pesos, si no estoy mal. Los colombianos que me corrijan. Y un empleado público de la nación que por experiencia hoy se está ganando 90 y tantos millones de pesos, o sea, gana más que el presidente por experiencia, porque han tenido que ir haciendo un incremento salarial cada año y él está en su ley y está ganando más que el presidente en salario, ¿sí? Entonces son cosas que a veces uno también, no es solamente escuchar lo bonito que es la prosa y el discurso, sino también ir a entrar, así como leemos nuestra Biblia, ir al fondo y descubrir qué es lo que se está diciendo. Listo, pastor, gracias. Gracias, pastor, gracias. Comentario muy atinado. Ahora, el ministerio pastoral, el ministerio, al ser un ministerio público, el pastor debe ser muy sobrio. ah, Tiene que de pronto dar un ejemplo con relación a la forma en cómo habla, la forma en cómo piensa, la forma en cómo viste, la forma... es interesante porque son cuestiones que muchas veces las dejamos pasar por alto. Ahora, el propósito primario del pastor es pastorear y hay algunos puntos importantes que tenemos que recordar dentro de la práctica del ministerio pastoral. Lo primero que necesitamos entender, hermanos, es que la bandada de Dios es de Dios y no es la nuestra. Es decir, nosotros pastoreamos gente, pero la gente es de Dios, no es nuestra. Y aunque usted ame a las personas, aunque usted de pronto se entregue totalmente a las personas, Dios le va a confiar a usted como un representante en este mundo, pero usted no debe de cargar
con todos estos problemas como que usted es el superhéroe que los va a resolver todo. No, usted debe entender que la gente de Dios, que no es suya, y la gente al ser de Dios y nosotros sus mayordomos, es una responsabilidad muy grande que nosotros debemos de ser conscientes. Lo segundo, que necesitamos comprender que nosotros somos pastores menores, sirviendo a la voluntad y a la discreción del pastor de pastores, que es Dios. Aunque de pronto usted puede ser un gran pastor, muy influyente, aunque usted puede ser un pastor de una iglesia muy importante, debemos de entender de que el pastor de pastores es Dios y que nosotros nada más somos los administradores del evangelio del Señor en esta tierra. Y les comento esto, queridos hermanos, porque en el paso del tiempo he podido aprender de que uno de los requisitos que como ministros debemos de tomar en cuenta siempre es ser conscientes de que Dios es el dueño de todo, de que nada nos pertenece, que el ministerio que Dios nos dio es un ministerio que también Dios nos puede quitar. Eh, muchos ministros se apropian, se adueñan del ministerio pastoral, ah, y se creen intocables, se creen que nadie les puede llamar la atención. Aquí en mi país sucede, yo no sé cómo está la situación en Colombia, pero conocemos casos de muchos ministros que quieren escalar en las credenciales internacionales porque ellos dicen, cuando yo sea